Bueno, muchísimas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de poder presentar la declaración política de la Asamblea Estudiantil de los Estudiantes. Mi nombre es Peyton Beach. Yo soy el tesorero de la Federación Estudiantil de Canadienses. Somos la organización estudiantil canadiense más vieja. Representamos más de 600,000 estudiantes de costa a costa y estaba muy afortunado de poder viajar hasta la Ciudad de México y participar en el encuentro nacional en la UNAM y estar en el campus de la UNAM y intercambiar diferentes experiencias, historias y anécdotas sobre la lucha común para defender la educación pública a través de América del Norte. Yo voy a brevemente recorrer por los 6 elementos que son que fueron producto de las discusiones que tuvimos durante el encuentro, en donde discutimos varios temas como el impacto de los TLCs sobre nuestro sistema de educación, nuevas tecnologías y los recortes de presupuestos, el ataque sobre la gobernanza democrática de nuestras educaciones de educación superior. Y estos 6 temas fueron productos de estas discusiones. Entonces, de la primera trinacional, los estudiantes están pidiendo una educación superior gratuita o una educación gratuita desde la primaria hasta la secundaria y la educación superior en Estados Unidos, México y Canadá. En México, aunque la educación superior pública, incluyendo en la UNAM, es gratis hasta el punto de acceso, veamos que el gobierno federal mexicano ignora sus responsabilidades en implementando conceptos como la autogerencia en la educación básica, y también hemos escuchado sobre algunos de los proyectos del gobierno mexicano para atacar la seguridad laboral de los educadores y imponer la flexibilización en el mercado laboral, y también por la aplicación de políticas, por ejemplo, la eficiencia terminal en la educación superior. En el contexto canadiense como en el contexto americano, veamos de que desde la ratificación del Alcano NAFTA, el crecimiento de los costos de matrícula, y esto se ha dado a que 60% de los estudiantes en la educación superior vienen de los 2/5 más altos de la sociedad canadiense, y eso quiere decir que los crecimientos de la matrícula han provenido a los estudiantes más excluidos de participar en la educación superior, y hemos visto un recorte en presupuestos en los 1990 de que ahora el Estado solo paga 50% de lo financiamiento de las universidades, y esto tiene que ver con lo que está pasando en las instituciones. No es algo único en Canadá. Una cosa que yo resalté como un participante canadiense es que tenemos una situación en donde solo 4% de los pueblos indígenas viviendo en resguardos tienen un título de la educación superior, comparado con 23% de la población canadiense en general que tiene un título universitario, y esta desigualdad tiene que ser arreglada. Para los estudiantes americanos, el contexto es muy similar. Tenemos una situación en donde la inversión en las cárceles supera la inversión en la educación pública. Tenemos unos de los contingentes sociales más marginados en los Estados Unidos, excluidos de las instituciones de educación superiores, como las comunidades afroamericanas y latinas, y estos comunidades también son las más impactadas por políticas de criminalización. Entonces, de nuevo, la demanda para la educación gratuita superior es algo que se articuló en el encuentro trinacional. De segunda, hemos identificado que los TLCs como la NAFTA y el TPP tienen que ser atacados
de una manera vigorosa. No podemos tener una situación en donde estos TLCs están creando una carrera hacia el fondo en el sector educativo en nuestros países, y es muy importante para que los estudiantes y los profesores en Norteamérica resistan el TPP, que ya están levantando diferentes preocupaciones en nuestras universidades y escuelas, y la firmatura del TPP va a aumentar la presión sobre las universidades. El tercer punto, tenemos que hablar de que las instituciones de educación superior en el Canadá tienen que ser financiadas colectivamente, y la responsabilidad del financiamiento no solo puede ser puesta sobre las espaldas de los estudiantes por deuda privada o préstamos de la provincia. Hemos visto en Canadá la acumulación de la deuda estudiantil es 18 billones. El promedio de deuda estudiantil en Canadá es 27,000. En los Estados Unidos el número total es $1 trillón, y lo que eso hace es quitarle la responsabilidad de la sociedad en general sobre el financiamiento de la educación superior y poner eso sobre la espalda de los estudiantes. Y esto es ligado al problema de cómo vemos la comodificación de la educación. Y claro, se da que comunidades que están más adversas a endeudarse, como comunidades de color, comunidades marginadas, son más excluidas de la educación superior. También hemos identificado en el cuarto punto de que la criminalización de la juventud, particularmente en los Estados Unidos, pero también a través del continente, se tiene que parar. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero es algo que de verdad es un tema muy importante, de cómo los jóvenes van de la secundaria a la cárcel en vez de ir a la secundaria a la postsecundaria. El quinto punto, tenemos que pedir más recursos para las instituciones educativas en el sector público y rechazar este argumento del gobierno de que no hay dinero para la educación pública. Nosotros vemos que los gobiernos priorizan ciertas iniciativas, incluyendo la construcción de cárceles, el presupuesto militar y otras inversiones que no están en interés público, y tenemos que redirigir esos para la educación pública. Y finalmente tenemos que reconocer que el propósito fundamental de la educación es de armar a los estudiantes, a la gente con la capacidad de pensar críticamente y de resistir contra las estructuras de opresión, en vez de un sistema de educación que obliga a la gente de ser partes pequeñas en unas máquinas grandes donde no tenían poder sobre sus propias vidas. En México esto se ve en el desmantelamiento de proyectos pedagógicos alternativos. Por ejemplo, el Colegio de Ciencias. También tenemos un estudiante de Derecho en la UNAM que estaba hablando de los ataques sobre los programas de derecho de interés social en la facultad ahí. Entonces es importante que no solo estamos defendiendo el acceso a la educación, pero también la tendencia de la educación pública, que aumenta la potencia y el poder de los pueblos en vez de quitarla. Finalmente tenemos una declaración especial que es un aprendizaje a nuestra declaración, que está en apoyo de la Universidad Veracruzana como resultado de la violencia que se está perpetrando contra la universidad, contra la comunidad universitaria, perpetrada por el gobierno estatal. Y creo que ya han oído un poquito de esto. Entonces nosotros estamos en solidaridad con nuestro compañero de lo universitario de Veracruz, y nosotros apoyamos sus solicitudes, y también estamos haciendo un llamado para que las autoridades mexicanas dejen su arcelamiento y intimidación de los estudiantes de Derecho en la UNAM, donde hemos visto presión política hacia los estudiantes de Derecho para que ellos apoyen el PRI. También reconocemos que, como hemos hecho a través de esta conferencia, de que tenemos una responsabilidad de solidarizarnos con los padres de familias
para los desaparecidos de los normalistas de Ayotzinapa, y también estamos luchando para un nuevo modelo de educación que se trata de transformación e involucrar todos los sectores sociales, estudiantes y educadores en su desarrollo. Entonces, eso es de verdad más o menos lo que dice la declaración. No de verdad, no puede capturar las discusiones ricas que tuvimos en el encuentro. Yo espero otros encuentros trinacionales exitosos y espero que en los días que vienen esta conferencia podemos profundizar la facultad, la solidaridad entre los estudiantes y la facultad. Muchísimas gracias.